La Biblia española en el siglo XIX. Quizá alguno, al ver el título de esta charla, podría pensar tal vez algo del estilo: vaya tostón, nos va a dar un montón de datos históricos y esto ¿para qué nos sirve hoy en día? Y sí, comentaré algunos hechos y datos históricos, algunas pinceladas en materia de historia, es verdad, pero la idea no es llenaros la cabeza de datos, sino algo muy diferente en esta mañana. La cuestión no es dar una disertación soporífera, sino algo bastante más explicativo y ameno. Y sucede que en el siglo XIX hubo bastante ajetreo en cuanto al texto bíblico en castellano. Y el motivo de esta charla es que veamos un poco cómo esos vaivenes afectaron de forma directa al texto bíblico que nosotros leemos hoy en día. Cuando las personas en las iglesias a día de hoy, año 2022, leemos en la Reina Valera del 60, al final de varias cartas del apóstol Pedro y Pablo, eso de saludarse con ósculo santo, pues los hay que, o bien, uno, directamente no lo entienden, o dos, aunque sí lo entienden, pues piensan, con razón, que es lenguaje arcaico. Y si nos pusiéramos a mirar un poquito de dónde puede venir esto del ósculo, seguramente la mayoría pensaremos que es algo que viene del castellano antiguo y es algo que se debe de haber mantenido en el texto bíblico desde las traducciones del siglo XVI de Reina y Valera. Pero no es así. Qué sorpresa coger la primera Biblia española completa del año 1569 de Reina y ver que Reina en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses y en la primera carta de Pedro escribió la palabra española beso. No hubo ósculo por ninguna parte en la Biblia española ni en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII. Durante siglos la gente que leía una Biblia española, al llegar a esos 5 versículos, leía beso y lo entendía perfectamente. El cambio de beso por ósculo en esos 5 versículos sucedió a mediados del siglo XIX. Y esto del ósculo y del beso es una simple anécdota, pero creo que nos puede servir muy bien como introducción a la cuestión de que el siglo XIX es un siglo de muchos cambios para el pueblo de Dios. Hubo cambios en muchos aspectos diferentes, dentro y fuera de España, está bastante claro, a nivel de iglesia, pero también a nivel de texto bíblico, y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy. El siglo XIX es interesante porque no solo se dan numerosos cambios, sino que también aparecen nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevas líneas de pensamiento, lo podríamos llamar así, hasta la fecha inéditas en la esfera cristiana. Y el siglo XIX también es importante porque es historia reciente. Y lo que sucedió en el siglo XIX explica el devenir en sentido amplio del cristianismo en el siglo XX, que es cuando hemos nacido la mayoría de nosotros, lo cual, a su vez, lógicamente, condiciona lo que es hoy la Iglesia en el siglo XXI. Y otro ejemplo, un ejemplo en otra línea, pero un ejemplo de cómo han cambiado mucho las cosas en muy pocos años. La denominación más importante en la segunda mitad del siglo XX en España fue la de Asamblea de Hermanos, pero este grupo ni siquiera existía en el siglo XVIII. Y eso, pues, sencillamente porque surge en el siglo XIX. Y así con muchas otras, como he dicho, líneas de pensamiento, doctrinas, creencias, ideas. En el siglo XIX también surgen lo que se consideran las 3 grandes sectas cristianas: Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas. Y en el siglo XIX se sienta la base para la aparición del pentecostalismo justo con la llegada del siglo XX. Y también, ya hablando a nivel nacional, los creyentes del siglo XIX en España vivieron, por un lado, el final oficial de la Inquisición
y por otro lado el reconocimiento y la legalización de las iglesias evangélicas por parte del Estado español. Es decir, que fueron muchos cambios y muchísimas cosas que no da tiempo a mencionar porque no es el objeto de esta mañana. Simplemente quiero transmitir la idea de que el siglo XIX fue un periodo de muchísimo cambio para la Iglesia en términos generales. Pero vamos ya con lo que quiero tratar hoy, que es el texto bíblico. En el siglo XIX se actualizó varias veces el texto original de Reina y de Valera, y sucedieron cosas en torno al texto bíblico que creo que es bueno que todos lo conozcamos, y ese es el motivo básicamente de esta charla de esta mañana. Pero claro, para hablar de la Biblia en el siglo XIX hay que dar unas pinceladas muy rápido, 3, 4, 5 minutos de lo que fueron los siglos XVI, XVII y XVIII. Por lo tanto, si me lo permitís como introducción, hablaremos primero un poquito de esos 3 siglos. Siglo XVI, más o menos todos lo sabemos, muy resumido en cosa de un minuto. En Occidente la Biblia había circulado durante los 1000 años previos, la Edad Media, en latín, y la gente ya no entendía latín. Y eso de que la Biblia circulaba, pues también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque circular no circulaba mucho, estaba de facto vetada al pueblo llano, incluso también estaba vetada para algunos estamentos religiosos. Y en el siglo XVI se traduce la Biblia completa al castellano y ahí de verdad empieza a circular en masa. Y en 1569, el señor que todos conocemos como Casiodoro de Reina publicó la Biblia entera. Hizo un gran trabajo, pero su texto tenía equivocaciones. Y justo al iniciar el siglo XVII, Cipriano de Valera publicó una importante revisión y necesaria revisión al texto de Reina. Y nos podíamos preguntar si era necesaria esa revisión. Pues sí, mucho, porque había equivocaciones y una de las más llamativas de todas estaba en Romanos 3:28, lo podéis buscar si queréis. Fue la omisión de unas palabras en Romanos 3:18, y no se sabe qué pasó, hace 500 años de esto, pero la explicación más probable es que fuera un despiste, porque no es un versículo precisamente que tenga variación según manuscritos, siempre sale igual este versículo. Pero fue una metida de pata de las gordas, porque justamente faltaban unas palabras clave en Romanos 3:28, que es un versículo importantísimo, sobre todo debido al conflicto doctrinal que había entre Roma por un lado y los protestantes por otro, en cuanto a un tema, que era el de la salvación del hombre. ¿Qué dice Romanos 3:28? Pues lo podéis leer. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que se dejó Reina en su Biblia? El por fe. ¿Se le olvidó? Hay que suponer. Pero no está, no figura en la Biblia original de 1569. ¿Por qué? Pues no lo podemos saber, pero lo que digo. Intuimos que tiene que ser un despiste. Lo mismo le sucedió, no importa que lo busquéis, Hebreos 12:29. Hebreos 12 tiene 29 versículos. Reina se quedó en el 28. El 29 no sale. Ahí ya cambia de capítulo. ¿Qué pasó? Pues hay que suponer que es otro despiste. Se comió un versículo entero. Y creo que podemos, con estos 2 ejemplos, entender la necesidad que debió sentir en su corazón Cipriano de Valera por echar un buen vistazo al texto de Reina y hacer un trabajo de enmendar las equivocaciones. Y ahí comienza, en cierta manera, por decirlo de alguna manera, la cosa esta de ir haciendo revisiones al texto bíblico. Y en el siglo XVII, cambiamos siglo XVI al siglo XVII, no hay nada más que contar. Cipriano de Valera hace esa revisión, desaparece, no se sabe ni cuándo murió ni dónde murió, pero bueno, no viene al caso. Siglo XVIII.
¿Qué sucede en el siglo XVIII? Pues solo hay una cosa destacable, que es un Nuevo Testamento, no una Biblia completa, es un Nuevo Testamento publicado en 1708 por un tal Sebastián de la Encina. Y parece que fue una revisión, porque en la portada dice que es una revisión, pero se comenta que tiene muy pocas diferencias con el texto de Valera de 100 años antes. Y yo no conozco a nadie que haya comparado ambos textos en profundidad, pero bueno, se supone que algún cambio tiene que haber, porque si no sería bastante extraño que Sebastián de la Encina pusiera su nombre en la portada y anunciara una revisión si no hubiera hecho ninguna revisión. Pero bueno, es lo que puedo decir, es un tema que yo no conozco a nadie que lo haya estudiado. Pero básicamente eso es lo que sucede en el siglo XVIII y no hay más. Esos son los 3 primeros siglos, XVI, XVII y XVIII de la Biblia española. Y pasamos ya al siglo XIX, que es la materia de esta mañana. Siglos XVI, XVII y XVIII prácticamente nada. Siglo XIX, hay un boom de revisiones. Y ya a principios del siglo XIX aparecen varias nuevas ediciones del Nuevo Testamento. Hay cambios importantes en ortografía. Y ya se empieza a escribir ya no en ese castellano antiguo con X en vez de J, con Fs en vez de S. Ya la ortografía ya es más como hoy en día. Y en 1806 y 1807 se imprime una Biblia anónima por parte de la imprenta Rousseau. Algunos la atribuyen a un tal Uzieli, pero hay muy poca información. En 1811 se publica otro Nuevo Testamento por un tal Bungay. Y en 1817... este es llamativo, aparece un Nuevo Testamento anónimo, no tiene autor, pero este ya empieza a tener cambios bastante llamativos. Y el más destacado sería el de Juan 1.1, donde palabra es sustituido por verbo. Pero quiero hacer un pequeño inciso. Estamos hablando hoy de Biblias protestantes, pero si echamos un inciso, una breve mirada al catolicismo, parece como que ya estuvieran preparando el final de la Inquisición, porque las autoridades religiosas católicas permitieron la traducción de la Biblia a final del siglo XVIII. El Concilio de Trento había establecido la Vulgata Latina como texto oficial y las 2 traducciones españolas que se hicieron fueron desde la Vulgata, una de finales del siglo XVIII y una de principios del siglo XIX. Biblias católicas, digo. ¿Por qué hago este inciso? Porque vale la pena señalar que desde 1790 ya había una Biblia católica en castellano y desde 1825 había una segunda. Y ahí parece que ya empezaron las influencias del texto católico español sobre el texto bíblico protestante. Y un ejemplo muy claro es lo que he mencionado antes, ese Nuevo Testamento anónimo de 1817, porque ese cambio destacado de Juan 1.1 de palabra por verbo tiene toda la pinta de ser una de esas primeras influencias, tímidas influencias de las traducciones católicas sobre el texto protestante. Va en relación a la Vulgata Latina, no lo explico porque no viene al caso, pero bueno, seguimos con el siglo XIX. Nos ponemos en el año 1831. En Escocia, la Sociedad Bíblica de Glasgow, que no iba de la mano de la Sociedad Bíblica Británica, iban totalmente separados, trabajaban separados, tradujo el Nuevo Testamento al castellano, hizo una traducción nueva, bastante novedosa, y la fueron publicando durante varias décadas. Creo que no hay variación en el texto y la última edición que tengo constancia es de 1849, pero bueno, puede que haya más. Y llegamos a la mitad del siglo XIX, año 1858. Parece ser que la Sociedad Bíblica Británica no quería ser menos que la escocesa y encargó una revisión del texto bíblico a un tal William Norton. A veces sale escrito traducido, Guillermo Norton. Y ese Nuevo Testamento se publicó en 1558, pero tuvo muy poca aceptación.
Y quizá fuera porque, no lo sé, quizá porque varía mucho con respecto a Reina y a Valera, las traducciones de 300 años antes. Y quizás porque una cosa que se publicó, una Biblia que se publicó unos poquitos años después, en 1862, quizá la eclipsara de alguna manera y la dejó en el olvido. Y quiero hacer otro inciso. En esta charla van a quedar muchas cosas en el aire. Y vamos a quedarnos con bastantes interrogantes. De hecho, si os fijáis, el título de la charla sale lo de los interrogantes. Y lo digo porque lo que sucedió en el siglo XIX con respecto al texto bíblico mucho es incierto por falta de datos. Y han pasado bastantes generaciones y no hay personas vivas que hayan conocido a aquellas personas que trabajaron en las traducciones, pero luego lo comentaré un poco más. Pero si no queda constancia escrita de las cosas con el paso de los años, es muy difícil saber lo que sucedió. Bien, vamos a lo importante. Nos plantamos en el año 1862. Lorenzo Lucena. Esto es quizá lo más importante de todo lo que voy a decir hoy, porque el trabajo de Lorenzo Lucena, que es un personaje bastante desconocido, mucho de su trabajo es lo que hoy leemos en la Reina Valera del 60. Se llamaba Lorenzo Lucena Pedrosa, era andaluz, era de Córdoba, y tuvo que huir de España después de su conversión. Se fue a Inglaterra y ahí encontró trabajo, pues, de lo más fácil, profesor de lengua castellana, y fue profesor en la Universidad de Oxford, era muy académico. Y parece ser que una sociedad anglicana llamada SPCK, Society for Promotion of the Christian Knowledge, aún existen hoy esta sociedad, le encargó a Lorenzo Lucena una revisión profunda y exhaustiva del texto de Reina y Valera. El trabajo fue publicado en 1862 y por eso se la conoce como la versión de 1862. Si tenéis la Reina Valera del 60 en vuestras manos, la queréis abrir por la primera página. La primera página es la que viene antes de Génesis 1. Variará un poco según la edición que tengáis. Pero si os fijáis, más o menos todas ponen lo mismo. La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de Reina, y un paréntesis y pone el año. Luego pone revisada por Cipriano de Valera y otro paréntesis y pone 1602. Y si os fijáis, después pone otras revisiones, 2 puntos, digo, depende de la versión que tengáis, de la edición, de la editorial. Muchas veces pone otras revisiones, 1862, 1909, 1960. Ahí está la referencia al trabajo de Lorenzo Lucena, de mediados del siglo XIX. Y luego hablaré un poquito más de esta versión, porque es la versión madre o abuela, según se mire, de nuestra Reina Valera del 60 que usamos hoy en día. Pero quiero continuar porque luego volveremos a esto. La sociedad que encargó esta revisión, la SPCK, publicó el texto poquísimo, 6 o 7 años, nada más, hasta 1868, 1869, ya no lo publicaron nunca más, porque a partir de ese año 1869 hubo como una especie de cesión, transferencia, no lo sé, de los derechos de la traducción del texto bíblico, no se sabe. Yo he consultado por email a las 2 entidades, no tienen mucha información, me enviaron lo que tuvieron, pero no hay mucha información. Parece ser que se firmó algún tipo de cesión y el texto pasó a la Sociedad Bíblica Británica, que desde entonces lo continuó publicando. Y ahora viene lo interesante que mucha gente no sabe, que es que el texto se fue modificando lentamente con el paso de los años por parte de la Sociedad Bíblica Británica, hasta que, llegado el siglo XX, a ese mismo texto que se iba modificando se le comenzó a conocer como la revisión de 1909, porque en 1909, esto es un tema que mucha gente no lo sabe, no hubo ninguna revisión, sino que sencillamente hubo una declaración de intenciones. Parece ser que se estableció un comité de traductores, 3 por parte de Europa, 3 por parte de la Sociedad Bíblica Americana. Se hicieron una foto, que es la foto que circula por internet, un hombre con una barba grande,
era uno de ellos, y al parecer durante la década siguiente, sin prisa, algunos de esos traductores propusieron algunos cambios, bastante pocos, y esos cambios se materializaron más o menos por 1922-1923. Y no sigo porque me estoy saliendo ya del siglo XIX, pero lo digo porque el texto original de 1862, que es el que he hablado antes, el de Lorenzo Lucena, va teniendo variaciones graduales durante unos 50 años hasta entrado el siglo XX. Y nunca se anunciaron como nuevas revisiones, sino que los cambios se iban haciendo poco a poco de forma paulatina y escalonada. Pero bueno, escalonada y paulatina a medias, porque el grueso de los cambios se hizo entre 1884 y 1890. Si uno coge una Biblia de 1890 o de los años siguientes, más o menos de esos años, y se pone a comparar versículos con la versión original de Lorenzo Lucena de 1862, ya verá que hay bastantes cambios, pero en cambio la sorpresa se la lleva uno si coge la misma Biblia de 1890 y la compara con lo que aún se vende hoy en día como 1909, porque va a ver que apenas cambia nada, prácticamente nada. Por lo tanto, es sobre esa base más o menos finiquitada a finales del siglo XIX en la que se basa la Reina Valera del 60, que es la que la mayoría usamos hoy en día. Pero todo esto sucedió en Europa. América, nada que ver con esto. Y en América las cosas fueron por otro camino. La Sociedad Bíblica Americana, Estados Unidos, Norteamérica, quiso actualizar también el texto de Reina y Valera y comisionó a un español, Ángel de Mora, se le conoce, pero bueno, ese es su segundo apellido, Ángel Herreros de Mora se llamaba, para hacer el trabajo. Y se dice que trabajó con un pastor norteamericano llamado Henry Pratt. Pero bueno, sí, seguramente trabajaron juntos, pero bueno, la mayor parte del trabajo se le atribuye a Ángel de Mora. Y su revisión se publicó en 1865. Fue muy utilizada en el continente americano hasta bien entrado el siglo XX. Y tengo constancia de que la Sociedad Bíblica Americana la publicó al menos, que yo sepa, hasta 1947. O sea que más o menos 100 años estuvo en publicación. Y la debieron dejar de publicar cuando más o menos ya se estaban sentando las bases de la Reina Valera del 60. Y circuló pues por lo menos durante casi 100 años en el continente americano y se la conoce como la versión de 1865 y aún hay gente en América Norte, Centro y Sur que la utiliza porque tiene muy buena calidad, esa traducción es muy buena. Y como ya no tiene derechos de autor, pues a día de hoy hay algunas editoriales americanas que la publican, la imprimen y algunas iglesias la utilizan aún como su Biblia principal. Y quiero comentar ahora la última revisión del siglo XIX, que sucede casi con el cambio de siglo. Ángel de Mora murió y Henry Pratt, por el motivo que sea, ese pastor norteamericano que trabajó con Ángel de Mora, decide por su cuenta ya a título personal emprender otra revisión, pero bueno, tuvo el apoyo de la Sociedad Bíblica Americana. Y se imprime, por primera vez sale a la luz en 1893 y se la conoce como Reina Valera versión moderna. Y se imprimió durante muchas décadas por parte de la Sociedad Bíblica Americana. Y tengo constancia de ediciones hasta 1953. Y como al parecer la Sociedad Bíblica Americana también publicó la versión de la Sociedad Bíblica Británica, que es la de Lorenzo Lucena de 1862, un poquito modificada, parece ser que más o menos a partir de esa declaración de intenciones del año 1909, pues el resultado de todo esto es que la Sociedad Bíblica Americana parece que tuvo durante varias décadas 3 versiones en imprenta y en circulación, que eran la de 1865, la suya, la de 1893, la de Pratt, y la de, vamos a llamarla 1909. Más o menos hasta que se publicó la Reina Valera del 60, que las debió eclipsar a todas y las 3 se dejaron básicamente de lado.
Y he terminado ya con las versiones, con todo lo que se hizo por parte de sociedades bíblicas de aquella época, en el siglo XIX, pero la gran pregunta es, ¿hubo más? Sí, hubo más. Lo que fuera de la esfera de las sociedades bíblicas de la época, porque hubo creyentes en el siglo XIX a los que parece que esas nuevas revisiones no les convencían o no les gustaban, no lo sé, no sé el motivo, pero preferían seguir con el texto de Reina, revisado por Valera, tal cual, sin modificaciones. De ahí que en el siglo XIX hubiera varias ediciones, diferentes imprentas, más que editoriales, imprentas, imprimieron publicaciones que no son más que actualizaciones ortográficas del texto de Reina y Valera, aunque también en ocasiones sí que tuvieron algún que otro cambio, influenciado supongo por las versiones que publicaban las sociedades bíblicas. Esto que acabo de decir, esto último, no es muy conocido, pero bueno, también existieron en el siglo XIX estas Biblias, también salieron de imprentas, siguen existiendo, están en librerías privadas, están escaneadas por internet. Y hay varias ediciones diferentes. Por ejemplo, doy un ejemplo de una imprenta llamada Close de Londres. No tienen autor, no se sabe quién trabajó en ellas, pero como básicamente no tienen cambios, son el texto de Reina y Valera tal cual, pues es normal que no tengan autor. Hasta aquí la teoría, ya no hay más teoría, ya he terminado. Quiero ir ahora con la práctica, un poquito de práctica y terminaremos. Práctica en el sentido de que esta charla está titulada La Biblia Española en el siglo XIX, traductores, cambios, curiosidades e interrogantes. Bien, lo de los traductores ya lo hemos visto, ahora vamos a ver pues un poco de cambios, curiosidades, interrogantes. En el tiempo que nos queda, quiero comentar algunos cambios curiosos, a modo de ejemplo, que tuvieron lugar en el siglo XIX y que damos por sentado cuando leemos nuestras Biblias hoy. Y he seleccionado unos pocos ejemplos, pero son llamativos, son sorprendentes y con esto terminaremos. Bebo de nuevo, si me permitís. El cambio de ósculo por beso ya lo hemos comentado, no importa comentarlo más. Pero bueno, ¿por qué se hizo? Eso sí que podíamos preguntárnoslo. ¿Qué sentido tiene complicar el texto bíblico usando palabras rebuscadas y evitando las palabras más sencillas, más fáciles de entender? ¿Qué sentido tiene eso? Pues yo creo que eso mismo le preguntaremos a Lorenzo Lucena cuando le veamos en el cielo, porque yo no lo sé. Y por eso esta charla tiene en el título de los interrogantes. Hay muchos cambios en el texto bíblico que son difíciles de entender porque no tienen sentido, algunos no tienen mucho sentido y a día de hoy no nos parecen lo más apropiado, como el de beso por ósculo. Pero de todas formas creo que hay una explicación para lo del ósculo y lo del beso, y sirve para explicar otros cambios en esa Biblia de Lucena de 1862. En el siglo XIX hubo una tendencia en España en general a culturizar el lenguaje, a hablar de una forma culta, a elevar el nivel del lenguaje. Y siendo Lorenzo Lucena un profesor universitario de lengua castellana, pues yo creo que más o menos podemos intuir, entender ese acercamiento a lo académico que lamentablemente, en mi opinión, sacrificaba un poquito la sencillez y el entendimiento del texto bíblico. Pero bueno, en el tiempo que nos queda, quiero hablar solo de la Biblia de 1862 y de su evolución, porque en el fondo es la versión que nos afecta, porque como he dicho antes, viene a ser la madre o la abuela, según se mire, de nuestra Reina Valera del 60. ¿Qué otros cambios hizo Lorenzo Lucena en 1862? Pues hizo muchos, pero nombraré dos. Los dos más llamativos serían quizá Juan 1:1, que ya lo he comentado antes, y Juan 3:5. En Juan 1:1 tradujo el logos griego como verbo, desechando lo que se había usado hasta entonces, que era palabra. Se había usado durante 3 siglos por parte de la comunidad protestante española. Fue un cambio un poco polémico, no voy a entrar en ello ahora porque es muy complejo de explicar. Hace unos meses hice una predicación completa sobre este tema y si alguien tiene interés pues puede ver el vídeo, escucharlo. En resumen, ambas opciones son totalmente correctas, totalmente válidas, pero bueno, hay quizá una serie de cuestiones que apuntan a que quizá palabra sea más
más adecuada, más entendible por una serie de motivos, pero da igual, ambas son buenas traducciones. Y el otro cambio que hizo fue Juan 3.5. ¿Qué pasó en Juan 3.5? ¿Qué dice? Es el pasaje de Nicodemo, más o menos todos lo conocemos. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué cambio se hizo aquí? Pues se modificó un renaciere y puso un naciere. Y está bien, es correcto. El texto griego no dice renaciere, sino que dice naciere. Y durante 300 años las Biblias de Reina y Valera habían dicho renaciere. Y si uno se pone muy técnico, pues no concuerda del todo con el griego. Y naciere es mejor traducción, o sea, fue un buen cambio lo que hizo Lorenzo Lucena. Y parece que es un cambio... Y no vamos a entrar en ello porque no es la cuestión en esta mañana. Pero hay más cambios de Lorenzo Lucena, quiero comentar uno más. Hay más cambios, pero el último. Y este afecta a un pasaje conocido, el Salmo 23. Es un salmo tremendamente conocido, pero que a la vez contiene un cambio del siglo XIX tremendamente desconocido, bastante desconocido. Hoy en día leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Eso concuerda con el hebreo original? Pues siento decir que no del todo. Si uno se pone técnico, si uno se pone quisquilloso y quiere indagar a ver qué dice exactamente el hebreo en este primer versículo del Salmo 23, se va a llevar un poco una sorpresa, porque este salmo tiene en su primera línea una negación simple en hebreo, una simple negación, es un no. Reina Valera en sus Biblias, y así circuló durante 300 años hasta la revisión de mediados del siglo XIX, tradujeron así: Jehová es mi pastor, no me faltará. Sorprende, ¿verdad? Es un poco sorpresa. Pero bueno, el nada me faltará no es que esté mal del todo, no estoy diciendo eso tampoco. Lo que estoy argumentando es que, siendo técnicos, ese nada debería ser más bien un no, porque el nada es más bien una interpretación que una traducción literal. Si uno quiere ser fiel y ajustarse al máximo al texto original, tiene que traducir lo que hay. Y aquí lo que hay es una negación simple. Jehová es mi pastor, no me faltará. De todas formas, no da tiempo a explicarlo ahora, pero que a poco que uno medite en el Salmo y mire un poquito el Salmo tiene como tema principal la presencia de Dios en la vida del creyente. Por ejemplo, lo conocéis: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este salmo no habla de las cosas materiales, sino de algo mucho más importante. Habla de la presencia de Dios en cada momento en la vida del creyente, en esta vida y en la vida eterna, porque no solo se habla de esta vida, sino de la vida eterna. El salmo concluye con esa mención al creyente en la eternidad junto a Dios. ¿Qué dice al final? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Conclusión del contexto, sé que lo estoy resumiendo muchísimo, pero es Dios mismo, es Jehová mismo lo que no faltará jamás en la vida del creyente. Y aunque, atención aquí, es bíblico confiar en la provisión material del creyente en esta vida por parte de Dios, Salmo 37, 25, Mateo 6, 25 a 33, son pasajes conocidos, esa cuestión no es el tema principal del Salmo 23. Y por tanto se entiende que la traducción de Reina y Valera en su día, hace 500 años, del Salmo 23 es más fiel al texto hebreo que la traducción de Lorenzo Lucena. Por cierto, Ángel de Mora, la revisión que hizo en 1865 para la Sociedad Bíblica Americana, no alteró para nada el Salmo 23, por lo que si nuestra Reina Valera del 60 hubiera derivado de esa línea y no de la de Lorenzo Lucena, quizá hoy no estaríamos hablando del Salmo 23, porque posiblemente hubiera seguido tal cual hasta el día de hoy. 2 ejemplos más y ya termino. 2 más. Sigo en la línea de 1862-1909 porque es la que en el fondo nos interesa, porque de esa línea, como he dicho, surge la del 60. Antes he comentado que en 1868-1869 el texto pasó a ser publicado por la
la SBBE, la Sociedad Bíblica Británica, y al poco tiempo de tener el texto de Lucena a su disposición, empezaron a hacer pequeños cambios aquí y allí. Esto lo he dicho antes. Uno de los primeros cambios de los que tengo constancia es Hechos 20-28. Podéis buscar si queréis. Dice así, dos ejemplos más. Luego nos iremos a Oseas y terminamos. Hechos 20-28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es lo que dicen nuestras Biblias, ¿verdad? El cambio es donde pone Señor, antes decía Dios. Aunque en la primera edición de la Sociedad Bíblica Británica de 1869 el cambio no estaba hecho, para 1884 ya aparece hecho, y de ahí en adelante siempre pone Señor. Lo más llamativo es que en una de las últimas ediciones de la SPCK, justo antes de pasarle el texto, de cederle el texto a la Sociedad Bíblica Británica, en 1866, ese cambio también aparecía. O sea que aparecía y aparecía según en esos años. Pero ese cambio, el de Dios por Señor, se mantuvo en la Reina Valera del 60, se mantuvo en la Reina Valera del 95, una que se ha publicado, que en Europa circula muy poco, en América un poquito más, la Reina Valera Contemporánea de 2011, también pone Señor, y la Sociedad Bíblica Española acaba de publicar en nada, la Reina Valera 2020 la llaman y también pone Señor. ¿Y por qué digo que es un cambio llamativo? Pues porque los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, por abrumadora mayoría, ponen Dios, no ponen Señor. Y los manuscritos que utilizan Señor en este pasaje son poquísimos, pero es que poquísimos. Y de ellos solo son unos papiros, unos trocitos de papel, hablando claro, y un códice, solo uno, el de Beza, que además se utiliza muy poco. Pero atención, pequeño inciso, este cambio, este versículo, Hechos 20-28, este cambio no tiene nada que ver con lo que sucedió a finales del siglo XIX, que es un momento en que el Vaticano se saca de la manga un supuesto códice antiguo que no coincidía con ningún otro y convenció gradualmente a los académicos para ir alterando diferentes pasajes bíblicos con el paso del tiempo. Eso no voy a entrar en detalles, es un poco lo que se conoce como texto crítico, esto no tiene nada que ver. Y no voy a entrar en el tema del texto crítico ahora porque no viene al caso, pero lo menciono porque este cambio de Hechos 20-28 que hicieron en su día la SPCK y la SBBE no tiene nada que ver con el texto crítico. Es más, el Códice del Vaticano en Hechos 20-28 coincide con la mayoría de manuscritos que también ponen Dios. Las Biblias antiguas basadas en los manuscritos griegos ponen Dios, y las Biblias modernas basadas en el Códice del Vaticano, da igual si son católicas o protestantes nominalmente, también ponen Dios. Es decir, que es un cambio con muy poco respaldo textual, hecho a mediados finales del siglo XIX, no se sabe por quién y no se sabe con qué finalidad, pero nuestra Reina Valera del 60 hoy pone todavía Señor, y más bien debería poner Dios, porque hay muchísimo más apoyo en los manuscritos. Es que es abrumador el apoyo a la palabra Dios y no a la palabra Señor. Y no da tiempo a entrar en los detalles de este versículo, pero a poco que lo miréis, fijaos un poquito, cuando habla de que el Señor Dios ganó la iglesia por su propia sangre, está claro que se refiere al Señor Jesucristo. Y claro, si tomamos el texto original griego sustentado por la mayoría de manuscritos, leemos que es en efecto Dios, Theos en griego, quien ganó a la iglesia por su propia sangre. Y este es uno de los pasajes que indiscutiblemente enseña que Jesucristo es Dios, y es uno de los versículos que sustenta con mucha claridad la divinidad de Cristo. Por tanto, interrogante, ¿quién decidió hacer este cambio concreto con tan poco respaldo textual? Pues no se sabe, no lo sé. Lo único que podemos intuir
es que quizá, tal vez, alguien del movimiento unitarista, que por cierto cogió mucha fuerza en el siglo XIX en Gran Bretaña, que es donde se hizo este cambio, consiguió de alguna manera colar este cambio en el texto bíblico en castellano, pero bueno, que no se sabe. Por eso he dicho antes que en esta charla quedarían interrogantes. ¿Quién decidió los cambios y por qué en esos 50 años aproximadamente, hasta entrado el siglo XX? Pues es un tema del que no se sabe prácticamente nada. Y el resultado es que, en este caso, los revisores de la Reina Valera del 60 lo dejaron inalterado y ahí sigue ese cambio en nuestras Biblias hoy, y sería mucho mejor y mucho más acorde con el texto original que pusiera Dios ese versículo en lugar de poner Señor. Último versículo y terminamos. Vamos con algo diferente ahora. Oseas. Es un versículo que los revisores de la Reina Valera del 60 dejaron inalterado. Los de 1909, por decirlo entre comillas, también. Los de Sociedad Bíblica Británica también. Lorenzo Lucena también, en 1862. Y Cipriano de Valera en 1602 también lo dejó inalterado. Es decir, es algo que viene de la primera Biblia, 1569. Cuando Reina tradujo la Biblia al completa al castellano, en Oseas 14:8, tuvo una pequeña metida de pata. Si queréis buscar Oseas 14:8, hay un árbol, se menciona un árbol, y se le menciona como un haya. Dice: Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Sigue saliendo en nuestra Reina Valera del 60. Nadie ha cambiado este versículo, nadie se fijó, parece ser, durante siglos en este árbol. Y nadie cayó que era una mala traducción, muy mala traducción del hebreo original, hasta que llegó la Reina Valera del 95, que al menos ahí alguien se dio cuenta. Pero bueno, es verdad que tema de animales y plantas, todo lo que es fauna y flora, es verdad que es muy difícil para los traductores del Antiguo Testamento, porque muchas veces no se sabe a qué animal concreto, a qué árbol concreto se hace mención. Pero en este caso la mención a la haya es bastante desafortunada. Y es desafortunada porque si miramos el contexto, no quiero entrar en mucho detalle, pero si miramos el contexto, es Dios quien habla aquí y se está comparando a sí mismo a un árbol. Es lenguaje simbólico, es una simple comparación, pero del hebreo se desprende que ese árbol es más bien una conífera, un pino, un ciprés, un abeto o algo más o menos por el estilo. Y tiene su lógica, porque los árboles de hoja perenne no cambian a lo largo del año, sea invierno, sea verano, están básicamente igual. En cambio, el haya es un árbol de hoja caduca que pierde las hojas en invierno. Y comparar a Dios con un árbol cambiante, un árbol de hoja caduca que está medio año de una forma y medio año de otra, pues no tiene mucho sentido si queremos aplicar esa comparación a la vida misma, esa analogía, ese simbolismo, para que se entienda. Tiene que ser una analogía que cuadre con el resto de la Biblia, con el resto de la enseñanza bíblica, de que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Y en Biblias de otros idiomas no hubo esa equivocación, solo es una cosa del castellano, y en el fondo es una cosa de Reina, de Casiodoro de Reina, una de las equivocaciones que hizo, en la que al parecer nadie reparó durante mucho tiempo, al menos entre los traductores que editaban Biblias, porque no se cambió. Y además, para más insistencia, el haya es un árbol solo de Europa, y además de la Europa fría. Y llega al este, si miráis la distribución del haya en Europa, lo más al este que llega, Grecia, Bulgaria, Turquía, no va más al este y no va más al sur. Es un árbol que no está en tierra bíblica, al menos ahora. Y es muy poco probable que los autores, los profetas del Antiguo Testamento conocieran el haya de la Europa fría, un árbol de la Europa más fría, como para utilizarla a modo de comparación con Dios dentro del texto bíblico. No hay hayas en Oriente Medio, al menos a día de hoy.
Pero en la Reina Valera del 95 ya sale bien. Dice: Efraín dirá: ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él, yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto. Bien, pino, abeto, conífera. Se puede mirar en inglés hay diferentes árboles, pero más o menos son todos de la familia de las coníferas, árboles que no cambian a lo largo de todo el año. ¿Por qué digo todo esto de este versículo? ¿Por qué he dicho todo esto? Pues porque 100 años antes de la Reina Valera del 95, en el siglo XIX, sí hubo uno que se percató. Y fue Pratt, esa Biblia que he dicho que tuvo muy poca circulación, hecha por la Sociedad Bíblica Americana de 1893, la última de las versiones que he comentado, se llamó versión moderna, Reina Valera versión moderna. Pratt ya había detectado esa equivocación y ya la había enmendado, porque la Biblia de Pratt pone: le seré como abeto verde. 100 años antes de la Reina Valera del 95, una Biblia de muy escasa distribución de finales del siglo XIX, esta confusión con este árbol ya estaba solucionado. No hay tiempo para más, hemos terminado. Esto ha sido solo una pincelada, ya lo habéis visto, con unos pocos ejemplos de lo que sucedió en el siglo XIX. Pero quiero que nos quedemos básicamente con 3 cosas. De todo lo que he dicho, que nos quedemos con lo principal y lo más importante que decimos siempre: que las traducciones a los diferentes idiomas no son infalibles y lo suyo es acudir al hebreo, al griego original en caso de duda con algún pasaje. Eso es lo primero. Lo segundo, que la Reina Valera del 60 es heredera de esa revisión de 1862, y mucho de lo que leemos en nuestras Biblias hoy se lo debemos a un cordobés llamado Lorenzo Lucena, que hizo bastantes cambios sobre el texto de Reina y Valera, a veces para bien y a veces pues como que mejor que no hubiera hecho esos cambios. Y la tercera cosa es que si en ocasiones en la Reina Valera del 60 leemos algo que nos puede parecer castellano antiguo, algo desfasado, algo arcaico, que no pensemos automáticamente que eso viene de los tiempos de Reina y Valera y su castellano arcaico del siglo XVI. No tiene por qué. En ocasiones esos cambios tan difíciles de entender con palabras rebuscadas son cambios de hace tan solo 100 y pico de años, en base a una moda del siglo XIX de culturizar el lenguaje usando palabras complicadas y cultas. Y esto es todo, que nos quedemos con la idea que el siglo XIX es un momento de profundos cambios para los creyentes de habla española, a diferentes niveles y en diferentes cuestiones, y que unos de esos cambios tienen que ver con el texto bíblico.